Buenas noches, amados y amadas, amigos, hermanos en Cristo. Les saludamos desde Mosquera, en el calor de nuestro hogar, aquí haciendo lo que el Señor nos ha mandado, y es predicar su palabra, porque la iglesia de Cristo no se cierra, porque nosotros somos la iglesia, nosotros somos parte del cuerpo donde Cristo es la cabeza, es el que nos dirige, es el que nos guía, y aquí estamos dispuesto a llevar este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, guiado por la presencia del Espíritu Santo. Bendigo a cada uno de sus hogares, en donde quiera ustedes estén. Hoy es un día para exaltar el nombre de Dios. Y quiero compartirles en esta noche un mensaje. Obviamente es coyuntural lo que estamos viviendo en el mundo en general. Es algo nuevo para el mundo, nuevo en el sentido de que es el mundo entero el que está viviendo en las consecuencias, el remesón de todo esto que estamos viendo con este COVID-19 y tantas cosas. En Etiopía, en África, una plaga de langostas, en fin, tantas cosas. Y esto está llevando el mundo a un tiempo de mucha incertidumbre, de inseguridad, preguntas que vienen a nuestras vidas. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué un Dios bueno permite que le pasen cosas malas a la gente? Muchos hablan del juicio de Dios. En fin, hay tantos conceptos a raíz de todo lo que estamos viviendo. Y la palabra de Dios nos enseña circunstancias que vivieron los hombres de Dios, los escogidos por Dios, todos esos instrumentos de Dios, hombres valerosos que vivieron por situaciones difíciles, que pasaron pruebas, y que el Señor nos dio esa garantía. El Señor en su gran comisión nos dijo que Él estaría con todos nosotros hasta el último día de nuestra vida. Es una promesa de Dios, la cual debemos creer, ¿verdad? Para todos esta promesa está. Simplemente la palabra del Señor nos habla que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron le dio el poder, le dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Sí, entonces a los que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones también vivimos aflicciones, porque esto muchos dicen es que es un castigo para los... No, porque todos somos pecadores, todos estamos en este mundo. Si bien los que creemos en Cristo estamos en este mundo, su palabra dice que no pertenecemos a este mundo, que si bien estamos aquí físicamente, nosotros no pertenecemos a este mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá es que nosotros estamos, allá es que un día estaremos con Dios, y hoy estamos aquí compartiendo este privilegio, este ministerio que Dios nos ha dado en nuestra iglesia Gracia Redentora de Cristo. Y les quiero invitar a la palabra, a la carta de primera de Pedro, en el capítulo 3 y el versículo 22. Quiero empezar exaltando el nombre de Cristo, el por qué Cristo tiene la potestad, tiene la autoridad sobre todas las cosas que están pasando, ¿cierto? Y en el versículo 22 del capítulo 3 de la primera carta a Pedro dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. A Cristo están sujetas todas las potestades que están. La palabra del Señor también nos enseña desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento nos habla del eterno poder de Jesucristo. Por ejemplo, en Isaías 9, 6 y 7 dice la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es el eterno que entró en el tiempo para hacerse hombre, pero su reino es eterno. Su reino también es universal. Zacarías 9:10 dice: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados,
y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Es decir, la potestad de nuestro Señor Jesucristo es de lado a lado, de norte a sur, del polo norte al polo sur, del occidente al oriente, todos los 4 puntos cardinales de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo tiene la potestad. También tiene la potestad sobre la naturaleza. En Mateos 8:27 la palabra del Señor nos dice: y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Era una tormenta. Y cuando nuestro Señor habló al mar, el viento se aplacó, el viento se acalló. Y sobre la iglesia, sobre su iglesia, donde Él es la roca, en Efesios 1:22, la palabra del Señor nos dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y este versículo que acabamos de leer en 1 Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es decir, esto el Señor nos los muestra a través de su palabra para mostrar su dominio, para mostrar su poder, para mostrar que Él es el soberano sobre todas las cosas. Él es el soberano sobre todas las cosas. Dice más en 1 Corintios 15, versículos del 26 al 28, dice la palabra del Señor: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Nos dice esto, que el Señor se ganó ese derecho en la cruz del Calvario, pero que desde los tiempos, desde el Génesis, la palabra del Señor nos habla que allí estaba la Trinidad del Señor, que hubo consenso en el momento de crear al hombre. Ahí estuvieron los tres poniéndose de acuerdo para hacer lo máximo de la creación, que somos nosotros, que somos los hombres, que es la máxima creación de nuestro Señor. Entonces, nuestro Señor se ganó ese derecho en la cruz del Calvario, pero aquí te dice la palabra que se exceptúa a aquel que le envió, que es Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, un día, nuestro Señor Jesucristo va a entregar su labor a nuestro Señor. ¿Cuándo va a pasar esto? Al final del milenio. En Apocalipsis 20 podemos ver esto, ¿verdad? De que el Señor va a terminar toda su labor ya al juicio final y le entrega todo, y seguirá nuestro Señor Jesucristo como desde un comienzo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en un solo Dios, en 3 personas diferentes en los cielos. Todo esto para decir que Satanás no puede actuar, no puede hacer nada sin que Dios se lo permita, ¿cierto? Porque a veces nosotros le damos más importancia a Satanás que a nuestro Dios. A toda hora vivimos evocando más el nombre de Satanás, reprendiendo a Satanás, etc. Y resulta que su palabra nos habla claramente, a través del Génesis hasta el Apocalipsis, que Satanás no puede hacer nada sin que Dios lo permita. El soberano de la tierra, Jesucristo, y por eso leí todos estos versículos para sustentar todo lo que... Porque no hay un lugar donde diga que Satanás tiene poder para destruir, por supuesto, pero sobre donde Dios le permite, y cuando nosotros en nuestros corazones permitimos que Él entre a nuestras vidas, cuando le damos nosotros esa autoridad para que Él obre y haga en nuestras vidas. Entonces, lo que el Señor nos está hablando en esta noche, y como título este mensaje es: Dios está en medio de las pruebas, Dios está en medio de cualquier circunstancia, que lo que estamos viviendo es porque Dios así lo ha permitido. Pero nuevamente, como lo he dicho en otras predicaciones, el Señor no está haciendo esto para castigarnos, está llamándonos, está llamando la atención de su pueblo, de este mundo, porque sé que todo esto, muchas personas están volviendo otra vez a buscar al Padre. Aquel que se había alejado, esta circunstancia el Señor la está permitiendo para que le buscamos, pero también Dios sabe que hay muchos que, aunque pasen circunstancias, sus corazones siguen endurecidos.
Pero aquí estamos nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como llamados, como creyentes, lanzando, enviando esta voz, alzando nuestra voz, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que todo el mundo le conozca. El Señor quiere que todo el mundo vaya a su reino, porque la puerta está abierta para todo aquel, y que mientras estemos vivos hay esperanza. Y es lo que el Señor nos está llamando, nos está urgiendo, ¿cierto? Nos está urgiendo a que nosotros cambiemos nuestra forma de ver las cosas. ¿Tu proyecto de vida cuál ha sido? Puedes hacer cuenta a esta altura del paseo de tu vida, a los años de tu vida, decir lo que yo he hecho ha funcionado. ¿Qué pasa si hoy fuera el último día de tu vida? ¿Qué pasa si hoy fuera ya el día final? O sea, ¿de qué sirve tanto esfuerzo? ¿De qué sirve tanto haber trabajado, tener tantas posesiones si hoy fuera el fin de todas las cosas? Entonces es un llamado que el Señor nos está haciendo a nosotros para que le busquemos, y que las pruebas que nosotros estamos viviendo no son castigo. Y vamos a ver en este mensaje que el Señor nos habla en el libro, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 31 en adelante, dice el Señor está anunciando la negación de Pedro, a este líder, a este Pedro que siempre era el primero en todo, tanto para buscarle, tanto para amarle, hasta para hablar más de la cuenta, pero Pedro siempre quería ser el primero en todo, era el liderazgo. Y aquí el Señor nos habla en su palabra, Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces el Señor le está diciendo aquí a Pedro, pero observemos que le está llamando Simón, Simón. Le está llamando con su antiguo nombre, porque él cuando le llamó al ministerio cambió su nombre de Simón por Pedro. Si vamos aquí al versículo 24, ellos tenían una discusión de quién iba a ser el primero en el reino de los cielos. Tenían discusiones vanas en un momento tan difícil, en un momento en el que el Señor ya estaba a puerta de ser entregado, a puerta de ser llevado a la cruz, y los discípulos estaban discutiendo cosas vanas de que quién iba a ser el primero en el reino de los cielos. Y todos tendremos un lugar en el reino de los cielos. Dice nuestro Señor Jesucristo que que los profetas fueron hasta Juan el Bautista, pero en el reino de los cielos, hasta el más pequeño del creyente va a ser mucho más que Juan el Bautista. Entonces tenían una discusión entre ellos, quizás vana, sin importancia, y el Señor reprende porque le está hablando en un tono bastante fuerte en este pasaje a Pedro. Pero le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigos. Esta función del zarandeo del trigo implica cuando el trigo se zarandeaba, se sacudía al aire para que la basura saliera y quedara el trigo, para que saliera todo lo que no era el trigo, para limpiar el trigo. Entonces el Señor le está diciendo, en los momentos de pruebas, las pruebas son para refinarnos, las pruebas son para que mirar cuáles son los verdaderamente creyentes, porque también es cierto de que hay muchos creyentes que se autollaman creyente, pero cuán lejos están de Dios. Cuán lejos están de Dios. Muchos creen que porque están yendo a una iglesia y se sientan cada domingo, están cerca de Dios, pero que verdaderamente no han tenido esa transformación en su corazón, no han nacido verdaderamente de nuevo, quizás porque hayan puesto la mirada en el hombre, quizás porque hayan puesto la mirada en un líder y que se han olvidado de la esencia que es la palabra de Dios. A Cristo, que fue el que se ganó este título de Redentor, Él fue el que se ganó el título con el sacrificio de su cuerpo. Cristo fue el que pagó el precio, no lo pagó nadie más, no lo pagó un discípulo, no lo pagó un pastor, no lo pagó un profeta, no lo pagó nadie, solo Jesucristo se ganó el título de Redentor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces aquí el Señor le está diciendo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos, os ha pedido, es decir, que Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Satanás podrá querer hacer muchísimas cosas, pero Dios le limita.
Y Dios permite muchas cosas en nuestras vidas para llamar nuestra atención al creyente, para afinar nuestra fe. Es lo que el Señor nos está llamando, pero dice el versículo 32, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. He rogado por ti para que tu fe no falte. Porque aunque Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo y comete cosas terribles, ¿sí? Porque él niega, Pedro hace tantas cosas, e incluso instrumento de Satanás fue cuando el Señor le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres estorbo, quítate delante de mí, de tantas cosas. Pero el Señor le garantiza una cosa, algo importante que le garantice. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Y por qué habló el Señor a Pedro? Porque Pedro era el líder, ¿sí? Porque Pedro era el líder. Pedro era el líder de los discípulos. Entonces él estaba hablando del líder y él le dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, una vez que tú hayas restaurado, una vez que tú te hayas fortalecido, una vez que tú te hayas levantado de ese mal momento que vas a vivir, porque el Señor sabía de que Pedro le iba a negar y que eso iba a impactar su corazón de tal manera que él iba a sentir de que les había fallado al Señor y que quizás no iba a tener la oportunidad de resarcirse, la oportunidad de volver y tener esa relación con el Señor. Pero él está diciendo, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez tú vuelto, confirme a tus hermanos. Aunque el Señor le estaba diciendo a Pedro, pero le estaba hablando a todos los discípulos. Le estaba hablando. Satanás va a querer zarandearlo. Satanás va a querer atacarlo. Satanás va a querer matarlos. Va a querer sacarlos del propósito que Dios tiene. Pero yo he rogado al Padre. Yo he rogado al Padre, así como esa oración que hizo nuestro Señor en Juan 17. Yo he rogado al Padre, ¿sí? Yo he rogado al Padre para que una vez, para que tu fe no falte, para que tu fe no falte, porque el Señor sabía que le iba a fallar. El Señor sabía que Pedro le iba a fallar, pero lo que sí le garantiza el Señor a Pedro, sí le garantiza el Señor a Pedro es que su fe no va a desfallecer, que puede fallar como fallamos todos, como muchos hemos fallado. Quizás muchos han dejado de congregarse porque cometieron un pecado. No hay pecado grande que Dios no pueda perdonar. No hay ningún pecado confesado que Dios no pueda, no importa cuán grande sea ese pecado. Pedro se sintió morir, pero el Señor, y es la palabra que más resalto en este pasaje que estoy leyendo, es que el Señor le dio la garantía a Pedro de que Pedro no le iba a abandonar, de que el Señor no le iba a abandonar, que podría caer, pero que él le iba a levantar porque él tenía un llamado. Su liderazgo estaba tal como el Señor se le había dado. Porque el Señor sabía, tú me vas a negar 3 veces. Y quizás a veces la ligereza cuando nosotros hacemos promesas al Señor. Y no es que esté malo, que Pedro haya dicho, yo te voy a seguir a la muerte. Eso no está malo. Porque eso nació de un corazón que ama a nuestro Señor. Solo que el pequeño error que Pedro cometió fue el querer hacerlo en sus fuerzas. O sea, porque en nuestras fuerzas nosotros nada podemos hacer. Cuando cada cosa, como dice la palabra en Colosenses 3:23, que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Absolutamente todo. Y muchas veces ya lo tomamos como costumbre, que ya yo predico, entonces ya yo puedo abrir la Biblia y leer cualquier cosa. Pero si no estoy respaldado por el Espíritu de Dios, si no estoy guiado por el Espíritu de Dios, puedo hablar cualquier cosa, pero ahí no está la presencia del Señor. Y Pedro lo dijo de una manera ligera, pero que la presencia de Dios no estaba en él. Ya no estaba ahí, porque Pedro lo dijo en sus fuerzas. Y Pedro negó 3 veces a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor sabe cuál es nuestra capacidad. El Señor sabe cuáles son nuestras limitaciones. El Señor sabe que nosotros en nuestras fuerzas nada podemos hacer. Que en nuestras fuerzas, por más que nos esforcemos, por más, vamos a fallar. Por eso el Señor hoy está llamándonos a que volvamos la mirada a Él, a que escudriñemos las Escrituras, a que levantemos los altares familiares, que aprovechemos estos tiempos. Esto es inédito en el mundo. Que el mundo esté en confinamiento es inédito, porque han habido muchísimas pestes, muchos virus, muchas tantas cosas, pero que el mundo, aun cuando es la menos letal, el mundo está confinado. Europa, todo el mundo está en su casa, ¿cierto?
y se sigue extendiendo este virus por todos los rincones del mundo. Por todos los rincones del mundo. Así que esto es inédito, en Colombia es inédito. Pero aprovechemos esto para buscar de la presencia del Señor. Porque recuerdo, nada que Dios no quiera que pase va a pasar. Él es el soberano. El día que Él diga ya no va más este virus, se acabó. Listo, se acabó. Pero es hasta tanto. Tenemos también que nosotros hacer nuestra parte y es usar nuestra prudencia. Pero que no malgastemos este maravilloso tiempo. Este es un regalo de Dios que Dios nos está dando para que le busquemos, para que le conozcamos, para que estudiemos su palabra, para que la escudriñemos y creamos por las evidencias que hay. No porque me lo dijo fulano, no porque me lo dijo sutano, no porque escuché decir, sino que lo estamos creyendo, porque estamos yendo a la fuente, a su palabra que fue inspirada por Él. Hay otro varón, un varón, y les invito a la palabra al libro de Job, al capítulo 1, un ejemplo de justicia, ¿sí? Un ejemplo de justicia. Job, descrito como un hombre íntegro, buen padre, buen esposo, sacerdote, ¿sí? Porque fue sacerdote, y lo vamos a leer acá en Job, en el capítulo 1. Era un hombre justo, agradable a los ojos de Dios, pero que como hombre Dios quiso mostrar su poder a través de un hombre. Quiso mostrar su poder y podríamos decir, pero ¿por qué Job? Si era un hombre justo, dicho por la palabra de Dios, que es el único que aparece como registro de que era un hombre justo, así como Moisés aparece como el hombre más manso, así como David aparece como un hombre conforme al corazón de Dios, así como nuestro padre Abraham aparece como el padre de la fe. Job se ganó el lugar en el pasillo de la fama de la Biblia como el hombre justo. Y dice la palabra en el capítulo 1, tiene como título aquí en Reina Valera 1960, las calamidades de Job. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada día uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job, de esta manera hacía todos los días. Todos los días el Señor acá. Job nos muestra, entonces aquí nos describen a este hombre justo, buen padre, ¿cierto? Buen padre, un hombre con muchísimos criados, un hombre con muchísimas posesiones, muchísimo ganado, camellos, etcétera. Pero que dice la palabra que también era buen padre, porque había criado a sus hijos, que compartían y llamaban los unos a los otros, que llamaban para que vinieran y compartieran de los banquetes que ellos hacían, ¿sí? De los banquetes que ellos hacían. Entonces era un buen hombre y sacerdote, porque después que terminaban las reuniones sociales, iba a la presencia de Dios y presentaba sacrificio por sus hijos, porque él decía: de pronto mis hijos han blasfemado, de pronto en sus corazones han pecado contra Dios, y él les hacía esto porque era un padre que amaba a sus hijos, tremendamente, un hombre ejemplo. Estaba por encima de todos los orientales en la tierra de Uz, de los caldeos. Este libro viene de la época patriarcal, de la época de nuestros padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Data de la escritura desde estos tiempos. Y ahí vemos a un hombre que uno decía: pero ¿por qué le pasó esas cosas a él? Y aquí mismo, en este mismo capítulo, el Señor nos muestra
la razón del por qué. Nosotros tenemos el privilegio de saber, porque tenemos la escritura. Job nunca supo esto. Job nunca supo de que lo que estaba viviendo lo estaba viviendo porque Dios se lo había permitido a Satanás. Simplemente por eso lo sabemos, pero Job ignoró totalmente esto, ¿cierto? Y aquí en el versículo 8 dice la palabra del Señor: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfemas contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente que no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. El Señor, esto nació en el corazón de Dios, y le dice a Satanás que se la pasaba. ¿De dónde venía Satanás? Dice él mismo. ¿De dónde venía? Le pregunta el Señor. De rodear la tierra, de rodeando, de dando vuelta alrededor de la tierra. Alrededor de la tierra estaba, y el Señor le dice: ¿no has contemplado a mi siervo Job, a mi siervo, que es un hombre justo, que es un hombre perfecto delante de mí? Así quiero yo que sean los hombres. Y Satanás le dice: te sirve, te ama, porque tú le has dotado de grande riqueza. Pero extiende tu mano y quítale todo, a ver si no blasfemas en tu propia cara contra ti. Y vemos que el Señor permite a Satanás atacar a Job. Y nos lee la palabra, pueden leerlo del versículo 13 en adelante, que un día perdió Job todas las cosas. Perdió sus hijos, fueron asesinados, sus camellos fueron robados, sus ovejas fueron por un rayo, puede ser, del cielo, dicen que cayó del cielo, puede ser rayo que las destruyó. Perdió todo cuanto tenía Job, perdió todo cuanto tenía. Cuando le llevaron la noticia: tus hijos han muerto, tus ovejas han sido destruidas, tus camellos han sido llevados, no tienes absolutamente nada. Dice la palabra del Señor que Job aceptó. Dijo: Dios quita y Dios da. Desnudo vine al mundo, desnudo vine al mundo, y pues desnudo me voy, dice la palabra del Señor. Sí, él dice la palabra que en el versículo 20: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job pasó la prueba. Esa primera prueba que Dios permitió en la vida de Job, Job pasó al siguiente nivel. Él dijo: todo lo que tengo me lo dio Dios. Y si Dios me lo quitó, pues si vine sin nada a este mundo, pues me iré sin nada. Y acepto la voluntad de Dios. Eso refleja a un hombre justo. Pero nuevamente el Señor, en el capítulo 2, en el versículo 6, nuevamente el Señor le dice: Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Nuevamente viene una prueba. Job pasó una prueba difícil, perdió sus hijos, 10 hijos perdió, y viene una prueba aún mayor. Porque entonces Satanás le dice: claro, solo le quitaste lo material, pero piel por piel, hiérele, y verás cómo blasfemas contra ti. Y nuevamente el Señor permitió que Satanás le tocara a Job sin atentar contra su vida. ¿Sí? Sin atentar contra su vida. Y le produjo, dice la palabra, una sarna maligna. Eran como salpullidos. Y Job solamente dicen que estaba en ceniza, que la ceniza estaba, esa era su cama donde él estaba. Al menos
la palabra nos habla en Lucas 16, en el versículo 21, cuando Lázaro, el mendigo, por lo menos en su angustia, los perros venían y lamían sus heridas y sentía alivio. Pero Job ni siquiera eso tenía. Job tenía un tiesto para rascarse. De semejante rasquiña, de semejante angustia, los salpullidos, era una desazón tan tremenda. Y aquí Dios le había Dios había permitido que le mataran toda la familia, pero Satanás, que fue el que tuvo el derecho, conservó su mujer. Y muchos dicen, venga, ¿por qué no mató a la mujer de Job? ¿Por qué la dejó viva? Porque Satanás la usó como instrumento de maldad. Porque esta mujer, por eso también habló ahorita al comienzo de que Job, además de ser un buen padre, era un buen esposo. Porque el Señor, aquí la palabra del Señor nos dice en el versículo 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres, fatua has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Para eso Satanás no permitió que pereciera la mujer, para que esa misma mujer fatua, como mismo la describe Job, le estuviera diciendo, tú retienes aún tu integridad. ¿Por qué no te matas? ¿Por qué no te suicidas? O sea, la humillación más grande de un hombre es suicidarse, porque se está quitando la vida que es soberanía de Dios. Y su mujer le estaba diciendo, ¿aún retienes tu dignidad? ¿No estás viendo que tu Dios te abandonó? ¿No estás viendo que tu Dios ya no se acuerda de ti? ¿No estás viendo que esa situación que tú estás pasando, cuál Dios? Le estaba diciendo esta mujer, como lo dice el mundo. Un Dios tan bueno no va a permitir el sufrimiento. Pero sabemos todo el propósito. Nosotros conocemos, Job no conocía absolutamente nada el por qué estaban pasando las cosas. El por qué le estaba pasando, él lo desconocía totalmente. Y de aquí en adelante, de este capítulo 2 en adelante, empieza Job a maldecir, no a Dios, a su situación, al vientre de su madre, a pelear con Dios. Fue algo muy, muy, muy difícil. O sea, que Job no podía entender. Llegó el momento, ¿por qué no nací muerto? ¿Por qué tantas cosas? A veces cuando nosotros en el momento de la angustia, en el momento de la desazón, en el momento del desespero, en el momento de la aflicción, en ese momento de depresión, que a veces decimos, Dios se olvidó de mí, y a veces nos ponemos a pelear con Dios, a decirle, tú por qué permitiste esto, tú por qué permites esto, esta u otra situación. Pero el Señor ahí nos habla y nos llama a que tengamos confianza, a que creamos que Dios es el Dios grande, que Él no se place del sufrimiento, pero que cada prueba, amados, cada prueba tiene un propósito en nuestras vidas. Lo importante es que nosotros podamos vivir con esas pruebas y saquémosle el máximo del provecho. Que saquemos el máximo del provecho de lo que estamos viviendo, porque por un propósito. Pero sabemos que todos los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Las pruebas son partes esencial del proceso que Dios tiene con nuestras vidas. El oro, dice la palabra del Señor, que el oro es tratado, que es purificado en el fuego. Las pruebas significan eso, pasar por el fuego para refinar. Y en la prueba es que se ve quiénes son los verdaderos creyentes. En las pruebas se ve quiénes son los que verdaderamente están firmes caminando con Dios. Ahí es donde se ve, porque cuando las cosas van bien, pues todo va bien. Hagamos fiesta, chévere porque todo va bien, adoramos, levantamos manos, pero cuando las cosas no van bien, ya no queremos ir a congregarnos, ya no queremos levantarnos a orar, ya no queremos predicar la palabra, porque las cosas van mal. Pero debemos adorar a Dios en toda nuestra circunstancia. Si estás llorando, alaba. Si estás sufriendo, alaba, como nos dice una hermosa alabanza. En cualquier circunstancia tenemos que adorar a Dios. Estamos llamados para adorar a Dios. Porque cuando las pruebas pasen, vienen cosas mucho más grandes. En
en Deuteronomio, en el capítulo 8, en el versículo 2, ya volvemos para terminar. El Señor dice en su palabra, capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Te llevó al desierto, dice su palabra, para probarte. El Señor te llevó al desierto para probarte, para ver lo que había en tu corazón, a ver si verdaderamente tú estabas creyendo. Y dice la palabra, y te llevó al desierto y te afligió, y te afligió, y te hizo sentir hambre. Pero el Señor nos hace sentir hambre para saciarnos. Y descendió de los cielos el maná, alimento que nadie conocía hasta ese momento. Y sin embargo el Señor levantó su mano y descendió el alimento del cielo. Pero dice la palabra que en el desierto no les faltó la comida, que su ropa nunca dejó de crecerles, que sus pies nunca se hincharon, que de día iba la nube guardándoles y de noche estaba la nube de fuego, esa llama de fuego para calentarlos. Era un pueblo que tuvieron todo en el desierto, pero que dieron tantas vueltas en el desierto por su negligencia, por su desobediencia. Porque lo que en un inicio, desde el monte de Dios hasta la frontera de la tierra prometida eran 11 días, se transformó en 38 años, porque ya llevaban 2 años de estar ahí en el monte de Dios, que habían llegado al monte de Dios. Entonces a veces nosotros alargamos nuestro sufrimiento o la consecución de nuestras promesas por nuestra desobediencia, Pero no es que Dios se complazca en nuestro sufrimiento, somos nosotros muchas veces lo que propiciamos todo ese dolor porque se nos olvida a quién estamos siguiendo. O cuando recibimos la bendición, nos olvidamos de Dios. A veces le pedimos bendición, Señor, bendíceme, pero cuando Dios nos bendice, entonces ya no voy a la iglesia porque es que tengo que cuidar lo que Dios me ha dado, tengo que trabajar, estoy en temporada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en estos tiempos, ¿qué estamos haciendo? Todo el mundo confinado en nuestras casas, porque no podemos salir, porque no podemos ir a ningún lado. Entonces el Señor dice, bueno, ahora sí tienes tiempo, búscame, ya se acabaron las excusas. Entonces esto, amado, de que el Señor está propiciando todo esto como una voz, como esa voz que clama en el desierto diciendo, búscame. Y en el capítulo 42 aquí mismo del libro de Job, en el capítulo 42, la palabra del Señor habla de este Job que vivió el proceso, que peleó con Dios, que discutió con Dios, pero que este proceso, que esta prueba que vivió Job, esta prueba le sirvió a Job para verdaderamente entender el propósito de las pruebas. Y entendió Job, como el título de este mensaje, Dios está en medio de la prueba. Y en el capítulo 42 dice la palabra de Dios, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Reconoció Job el propósito de la prueba. Reconoció Job por qué el Señor había permitido tantas cosas. ¿Por qué Dios había permitido tantas cosas? ¿Por qué Dios le hizo pasar por tantas cosas? Pero un día entendió Job que todo lo que él había hablado contra Dios no tenía ningún sentido. Y pidió perdón Job. Y le dijo, ahora conozco que no hay pensamiento que se esconda de ti.
Tú eres el que oscurece, Señor, el consejo para que no tengamos entendimiento, ¿verdad? Pero que cuando nos disponemos a buscarte, tú nos hablas y nos enseñas el por qué estamos viviendo la prueba. Entonces, en medio de tu prueba, no te pongas a quejarte, sino pregúntale al Señor el propósito. ¿Qué te quiere enseñar? No porque estás viviendo la prueba, porque hacen parte del proceso. Pero ¿qué te quiere enseñar el Señor con lo que tú estás viviendo? Es lo más importante, porque la prueba tenemos que pasarla. Porque si no pasas la prueba, vas a seguir dando vuelta en un círculo vicioso. Aquí Job está reconociendo la grandeza del Señor. Está reconociendo ese poder de Dios. Ese poder de Dios. Y el Señor exhorta a aquellos amigos que le rodeaban, que le decían, todo lo que te está pasando es porque tienes un pecado oculto, porque no has confesado tu pecado. Y no, fue por soberanía. A muchas cosas son producto del pecado, por supuesto que sí. Por supuesto que sí son producto del pecado, pero en el caso de Job no. No que no pecara, porque él mismo lo describe en el capítulo 9. Él se describe como un pecador. Pero ellos los estaban juzgando mal y le dice, ustedes juzgaron mal. Y el único que me ha dado la honra es mi siervo Job. Y dice en el versículo 9, fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Job oró, se arrepintió, fue a la presencia del Señor y dice que el Señor aceptó su oración. Y qué maravilloso que en el versículo 10 dice la palabra de Dios. Y quitó la aflicción Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Qué maravilloso. Pasó una prueba y cuando Job lo entendió, dice la palabra del Señor, que le dio el doble de la riqueza que tenías. Le multiplicó sus ovejas, sus camellos, sus posesiones, sus criados, y vinieron todos los amigos a la casa de Job. Todos vinieron a honrar a este varón que soportó las pruebas, que soportó la prueba. Y como dice en 1 Corintios 10:13, que el Señor no va a poner una prueba que nosotros no podamos soportar y que Dios nos va a dar el camino, la salida para que salgamos de lo que estamos viviendo. El Señor nos las va a dar. El Señor nos las va a dar. Como le dijo el Señor a Pedro, yo he orado al Padre para que tu fe no caiga. Y una vez tú levantado, anima a tus hermanos. A eso estamos llamados nosotros, a levantar a aquel que esté caído, a dar ánimo al que está desanimado, al que no está entendiendo esta situación. Ahí es que tenemos que levantar nosotros los creyentes y decir, voy a hablarle a esta persona porque la veo angustiada. Nada va a pasar que Dios no quiera. Nada va a pasar que Dios no quiera. Pero Dios es el soberano. En la prueba hay disciplina, porque Dios al que ama castiga. Pero ese castigo no es un juicio que nos quiera matar, es para que nosotros aprendamos a entender, a comprender los tiempos que estamos viviendo, mis amados. Siempre el Señor nos dará esa vía de escape. Santiago 5:11 dice su palabra, la palabra del Señor dice, he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Pero este sufrimiento no es el autosufrimiento, ¿cierto? Aquel que se lacera, aquel que sube a Monserrate de rodilla, aquel que camina de espalda, aquel que daña su cuerpo. No, no. Bienaventurados los que sufren. Bienaventurados cuando Dios permite la prueba, cuando Dios permite circunstancias, cuando Dios permite situaciones, doblemente bendecido cuando nosotros aceptamos la prueba que Dios nos ha impuesto. Cuando nosotros aceptamos la prueba que Dios nos ha puesto. Dice más la palabra ahí mismo en Santiago 5:11. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Lo que viene para nuestras vidas es mucho mayor. Lo que viene para nuestros corazones, para nuestras familias, para Colombia es mucho mejor si lo sabemos aprovechar.
aprovechamos esta oportunidad de oro que Dios nos está dando para que nos unamos a una sola voz, para que oremos por nuestros hermanos, para que dejemos el egoísmo, para que compartamos de lo que tenemos con aquel que está necesitado. ¿Para qué sirven acumular riquezas si nada de esto nos vamos a llevar un día? Que tengamos un corazón compasivo, que practiquemos la misericordia, nos está llamando el Señor a esos tiempos. Y como dice Santiago 4:7 también, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que estar sujetos a Dios, no teniéndole miedo a Satanás. A Satanás no hay que tenerle miedo, ni aún a Dios, pero sí tenemos que sujetarnos a Dios. Y si estamos agarrados, abrazados a Dios, Satanás no puede entrar. Porque hay muchos versículos que todo mundo dice, que todo mundo, ninguna plaga va a entrar a mi casa. Tantas palabras hermosas del Señor, pero ¿la estamos creyendo o simplemente la estamos recitando? ¿La estamos recitando como consuelo, como una palabra de consuelo? ¿O la estamos creyendo? ¿O la estamos creyendo? Entonces el punto, mis amados, en esta noche es este: que entendamos que en medio de la prueba, que en medio de la situación, que en medio de cualquier circunstancia, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, que no nos va a abandonar, que Dios es el soberano de todas las cosas. En los versículos que leímos al comienzo, hasta los vientos le obedecen, porque Cristo ganó con su sangre el derecho de triunfar en la cruz. Se ganó ese derecho, se ganó la autoridad. Y lo que próximo esperamos, no sé cuándo, en cuántos años, en cuántos días, es el rapto de la iglesia. Entonces hay esperanza, familia, hay esperanza, mundo. Aún hay esperanza. Mientras estemos vivos, hay esperanza. Le voy a pedir que nos unamos en oración en esta noche, que le demos gloria a Dios, que así como honró Job y oró al Señor y fue recibida esa oración, unámonos en oración. Ora por tu familia, ora por tus amigos, ora aún por aquel que de pronto has tenido dificultades con esas personas, o con ese hermano que de pronto ha sido un poquito difícil, pero que el Señor Jesucristo nos da ese ejemplo tan grande, que aún estando en esa cruz, clamó por nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la muestra más grande de amor, donde empezó esa relación hermosa con nuestro Señor. Así que yo te pido que cierres tus ojos. Si estás en familia, tómate de la mano de tu familia y levantemos ese clamor a nuestro Padre Celestial. Que hoy va a ser una noche diferente. Hoy va a ser una noche llena de la presencia de Dios. Y mañana el sol nuevamente saldrá, mis amados. Y Dios tiene el control de todas las cosas. Amado Señor y Padre Santo, te damos gracias en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. El nombre que sobre todo nombre, te damos gloria y te damos honra, Padre Santo. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón cuantas veces, Señor, no hemos obrado en consecuencia, cuantas muchas veces hemos peleado contigo, que hemos estado no entendiendo, Señor, el propósito del por qué estamos pasando las pruebas. Pero hoy te damos gracias por la prueba, Señor. Hoy te damos gracias por las circunstancias que estamos viviendo, porque sabemos que de esto, si la entendemos y te obedecemos, vendrán victorias grandes, amado Dios. Y por eso en esta noche te glorificamos y te damos honra, Padre. Oramos y clamamos en esta noche por los que no te conocen, Señor, por aquellos que se han alejado de ti, para que vuelvan a casa, para que vuelvan a postrarse, para que te den ese lugar de privilegio, Señor, para que te den ese lugar que solo tú mereces, ese primer lugar. Padre, te glorificamos en esta noche. Te glorificamos porque tú eres grande, porque para siempre es tu misericordia. Que así como tuviste misericordia de Job, así como que multiplicaste sus bendiciones, sus posesiones, así serás con nosotros, amado Dios.
Pero lo que tú estás buscando en estos tiempos es que te busquemos, es que te adoremos, es que te exaltemos, es que te demos gracias, porque solo tú eres digno de la alabanza y la adoración. Porque tú nos sostendrás en medio de la dificultad, en medio de la circunstancia, en medio del desierto, en medio de lo que tú estés pasando. Dios te va a sostener. Dios está en medio de las pruebas. Dios no se olvida de los que le aman. Dios no se olvida de los que le buscan, porque es fiel, porque esa es su palabra. Porque Dios no llega tarde, porque las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento, porque las promesas de Dios están vigentes y mientras estemos vivos tenemos esperanza. Adórale al Señor en esta noche, permite que Dios obre en tu vida y en tu corazón. Y si de pronto tú no has recibido a Cristo en tu corazón, que esta sea la noche para que le conozcas, para que abras el corazón a Cristo, para que tú le recibas como tu Señor y Salvador. Porque si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado, no hay falta que Dios no pueda perdonar. Padre, te alabamos en esta noche. Yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo por cada familia, por cada hermano, por todas las familias de este mundo. Te alabo y te bendigo, Señor. Y te pido que extiendas tu misericordia para con tu pueblo, Padre Santo. Lleva consuelo, Señor, a todos aquellos que están pasando este momento difícil. Oramos por el mundo, por todas las naciones que hoy están siendo golpeadas, Señor, por esta situación tan difícil, oh Señor. Que lleves fortaleza a las familias. Que aquel que esté postrado en una cama sienta que en ti hay esperanza. Que se está respirando aún hay esperanza. Que hay tiempo, que Dios nos está dando el tiempo. Que simplemente está permitiendo todo esto para que le busquemos. Que simplemente le está permitiendo esto para que volvamos a la senda antigua. Dios quiere que le busquemos. Dios quiere que le conozcamos. Deja el endurecimiento de tu corazón y humíllate delante de la presencia de Dios. Hoy es el día es hoy, porque hoy estás escuchando este mensaje que nació en el corazón de Dios. Oh Padre, gracias. Gracias te damos porque tú estás llevando consuelo. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque tú te estás glorificando. Gracias te damos, Rey de la Gloria, porque tú estás obrando, porque tú eres más evidente que lo que estamos viviendo. Tú eres más claro que el sol, tú eres más claro que la luna, Dios. Tú eres el Dios de ayer, de hoy y de siempre. El Dios vivo, el Dios que resucitó de entre los muertos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es al Dios que adoramos. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu mover. Gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que seguirás haciendo, Padre, porque tú vas a seguir obrando. Gracias por tu misericordia y gracias por este llamado de amor. Gracias por este llamado de amor. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga en este día. Recuerda nuestra línea 304-250-4707. Los hermanos que nos han escrito, ahí estamos orando por tus peticiones de oración. Estamos para servirte, para consejería, para todo lo que tú necesites, porque son tiempo de buscar de Dios. Que tengas una feliz noche y que el Señor te bendiga grandemente.